Desde hace siglos, la Iglesia ha sido vista como un refugio espiritual, un lugar donde los creyentes buscan respuestas a sus preguntas más profundas, consuelo en medio del dolor y esperanza en tiempos de oscuridad. Sin embargo, a lo largo de la historia, también se ha convertido en un escenario de tensiones y contradicciones. Una de las más inquietantes es la relación entre Dios y el dinero. ¿Qué domina realmente a la Iglesia? ¿La fe y el servicio a lo divino, o la influencia silenciosa pero poderosa del capital? Para responder esta pregunta, es necesario retroceder y observar cómo surgió el vínculo entre religión y economía. En los primeros tiempos del cristianismo, las comunidades vivían en torno al ideal de compartir. Los apóstoles predicaban que ninguno debía tener más que otro, y la solidaridad se convertía en testimonio vivo de la fe. No obstante, conforme la Iglesia creció, también creció su necesidad de recursos. Construir templos, sostener a los clérigos y expandir la obra evangelizadora demandaba dinero, y poco a poco, lo que había nacido como un movimiento espiritual se convirtió en una institución con estructuras administrativas y económicas. El problema aparece cuando esta necesidad natural de recursos comienza a transformarse en un objetivo central. La pregunta que todos se hacen es: ¿se sigue predicando por convicción o se predica para sostener la maquinaria financiera? Las grandes catedrales medievales, los tesoros del Vaticano y las fortunas de ciertas denominaciones modernas nos invitan a cuestionar si el mensaje espiritual sigue siendo el núcleo de la Iglesia, o si ha sido desplazado por una obsesión por acumular riquezas. Y en este punto nos encontramos con ejemplos que parecen casi escándalos: líderes religiosos que predican la humildad, pero viven rodeados de lujos; iglesias que predican la renuncia al mundo, pero invierten millones en negocios; templos que deberían ser refugios de pobres y marginados, pero se convierten en clubes exclusivos de quienes pueden aportar generosas sumas. En este contraste, surge una pregunta incómoda: ¿se sirve a Dios o se sirve al dinero? El mismo Jesús lo advirtió con claridad: a nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a la riqueza. ¿Pero acaso hoy la Iglesia moderna ha olvidado esas palabras? ¿Se ha dejado seducir por los privilegios que otorga el dinero? El tema es delicado, porque no todas las iglesias son iguales. Hay comunidades que sobreviven con recursos mínimos, sostenidas por la fe y el sacrificio de sus miembros, mientras otras construyen megatemplos con pantallas gigantes y sistemas de sonido que parecen conciertos. El contraste es tan brutal que nos obliga a mirar más allá de las apariencias y preguntarnos: ¿cuál es la verdadera motivación que mueve a cada una? La respuesta, como siempre, se encuentra en las acciones, no en las palabras. Una iglesia dominada por Dios debería reflejar humildad, justicia y solidaridad. Una iglesia dominada por el dinero reflejará ostentación, poder y control. Cuando observamos la historia, encontramos que el dinero siempre ha tenido un papel ambiguo dentro de la Iglesia. Por un lado, ha permitido sostener misiones, construir hospitales, escuelas y universidades que han transformado la vida de millones. Por otro, también ha sido fuente de abusos, corrupción y guerras. Pensemos en la Edad Media, cuando la venta de indulgencias se convirtió en un negocio que prometía la salvación a cambio de oro. Ese episodio marcó una de las crisis más profundas de la Iglesia y dio lugar a la Reforma Protestante, un movimiento que cuestionó con dureza la mercantilización de la fe. El problema no era la existencia del dinero en sí, sino la forma en que éste comenzaba a reemplazar la gracia, la fe y la autenticidad espiritual. En nombre de Dios se recaudaban fortunas, pero en la práctica el mensaje se distorsionaba, y aunque han pasado siglos desde entonces, la misma pregunta sigue resonando hoy: ¿se predica el Evangelio por amor a las almas o por amor a los ingresos? En la actualidad podemos ver iglesias que han adoptado un modelo casi empresarial. Su éxito se mide en números, en cuántos fieles asisten, cuánto se recauda en ofrendas, cuántos templos se inauguran, cuántos programas se transmiten por televisión o internet. La espiritualidad se convierte en estadísticas, y el crecimiento se parece más al de una corporación que al de una comunidad de fe. Pero no se trata solo de cifras. En muchos lugares se predican doctrinas de prosperidad que prometen riqueza material como evidencia de bendición divina. Bajo este esquema, el pobre no es pobre por injusticia social, sino porque no tiene suficiente fe o no ha sembrado suficiente dinero en la obra de Dios. Esta interpretación no solo distorsiona el mensaje bíblico, sino que convierte la fe en un contrato financiero disfrazado de espiritualidad. Aquí surge una paradoja dolorosa: mientras algunos líderes religiosos acumulan mansiones, autos de lujo y cuentas bancarias millonarias, sus feligreses entregan lo poco que tienen con la esperanza de recibir un milagro. En muchos casos esa esperanza nunca se materializa. El dinero que debería servir para apoyar al necesitado
termina sosteniendo estilos de vida que contradicen la humildad del mensaje cristiano. Y sin embargo, no podemos caer en la trampa de generalizar. Existen comunidades pequeñas, humildes, que resisten la tentación del poder económico y siguen fieles al servicio desinteresado. Allí, el dinero no es el fin, sino un medio para ayudar al prójimo. Esas iglesias, casi invisibles frente a los grandes espectáculos mediáticos, son quizá el reflejo más cercano de lo que Cristo enseñó. Por eso la pregunta central, ¿Dios o el dinero, que domina realmente a la iglesia?, no puede responderse con un sí o un no. La verdad es que dentro del mundo religioso coexisten dos realidades opuestas, la del servicio genuino y la del negocio disfrazado de espiritualidad. La diferencia no está en los templos, ni en los ornamentos, ni en las cuentas bancarias. Está en el corazón de quienes dirigen y de quienes siguen. Imaginemos por un momento a un creyente común que asiste a su iglesia cada semana. Llega con la esperanza de encontrar paz, guía espiritual y un mensaje que lo ayude a enfrentar sus dificultades cotidianas. Pero en lugar de escuchar palabras de consuelo y fe, se encuentra con un discurso que gira en torno a las ofrendas, a la necesidad de aportar más, a la promesa de que, si da con sacrificio, Dios multiplicará sus bienes. Esa persona, confundida, comienza a preguntarse si su fe está siendo medida por su corazón o por la cantidad de dinero que puede colocar en el canasto. Esa escena, que parece exagerada, es una realidad en muchas congregaciones. La ofrenda y el diezmo, que en sus orígenes eran expresiones de gratitud y compromiso, se transforman en cuotas obligatorias, y la iglesia, en lugar de ser un espacio de libertad espiritual, se convierte en una institución donde la presión económica domina sobre la fe. Aquí surge el gran dilema. ¿Es el dinero un instrumento necesario para sostener la obra, o se ha convertido en el verdadero ídolo al que se rinde culto? La Biblia habla constantemente de la idolatría, de los peligros de poner cualquier cosa por encima de Dios. Paradójicamente, en la actualidad el ídolo más poderoso no es una estatua, ni un dios pagano, sino el dinero. El dinero tiene un poder sutil. No solo compra cosas, también compra voluntades, influencias y silencios. Y cuando entra en el terreno religioso, ese poder se multiplica porque se reviste de legitimidad divina. ¿Quién se atrevería a cuestionar a un líder que afirma que sus decisiones están guiadas por Dios, cuando en realidad responden a intereses económicos? Esa mezcla de fe y dinero es peligrosa porque puede manipular conciencias, aprovecharse de la esperanza y perpetuar sistemas de injusticia. Pero la pregunta más inquietante no es solo que domina a los líderes, sino que domina a los fieles. Muchos creyentes han caído en la trampa de pensar que la bendición se mide en términos materiales. Así, si prosperan económicamente, lo interpretan como una señal de favor divino. Y si enfrentan dificultades, creen que es porque no han dado suficiente o porque su fe es débil. Esta mentalidad convierte la religión en un mercado espiritual donde Dios parece un comerciante, que da a cambio de lo que recibe. Frente a esta realidad, resulta imprescindible volver a las raíces. El mensaje de Jesús no fue acumular riquezas, sino compartirlas. No fue construir imperios, sino servir al prójimo. Su vida fue el testimonio más radical contra la adoración del dinero. Vivió sin posesiones, caminó entre pobres, y confrontó a quienes usaban la religión como un negocio. La famosa escena en la que expulsó a los mercaderes del templo sigue siendo una metáfora vigente de lo que ocurre hoy. El templo se ha convertido en un mercado, y la espiritualidad en una mercancía. Así, la pregunta inicial se vuelve más personal. ¿Qué domina mi propia fe? ¿Busco a Dios por quién es o por lo que me puede dar? Tal vez al responderla, podamos entender también que domina la iglesia de nuestro tiempo. El fenómeno contemporáneo de las megaglesias refleja con claridad esta tensión entre lo divino y lo económico. Miles de personas reunidas en auditorios gigantes, pantallas LED que iluminan cada rincón, equipos de música comparables a los de un concierto internacional y líderes que son tratados casi como celebridades. Para muchos estos espacios representan el triunfo de la fe moderna, una señal de que Dios está bendiciendo abundantemente a su pueblo. Para otros, son la prueba evidente de que la iglesia se ha convertido en un espectáculo que busca atraer multitudes no por convicción espiritual, sino por marketing religioso. El marketing no es malo en sí mismo. Comunicar el mensaje de la fe en tiempos de redes sociales exige creatividad y recursos. Sin embargo, cuando la imagen se convierte en más importante que la esencia, cuando la estética pesa más que la verdad, el riesgo de superficialidad es enorme. Una iglesia puede estar llena, pero al mismo tiempo vacía de compromiso real. Y esa contradicción nos lleva a la misma pregunta. ¿Es Dios quien guía la misión, o el dinero que financia la maquinaria publicitaria? Otro aspecto que no puede ignorarse es el poder político que surge del dinero en las iglesias. En varios países, líderes religiosos han alcanzado una influencia decisiva
en las decisiones del Estado. Su capacidad de movilizar masas los convierte en actores que los políticos buscan cortejar, y cuando religión, dinero y política se entrelazan, la fe corre el peligro de quedar reducida a un instrumento de poder. En esos escenarios, la voz de Dios puede ser reemplazada por los intereses de unos pocos que usan la religión como plataforma. Sin embargo, es justo reconocer que el dinero también ha hecho posible obras extraordinarias. Muchas iglesias han financiado hospitales, escuelas, centros de acogida, comedores comunitarios y programas de ayuda que han salvado miles de vidas. El dinero, cuando se usa como medio y no como fin, se convierte en un canal de bendición. La clave está en la transparencia y en la intención que guía su uso. Si los recursos se destinan a servir al prójimo, reflejan el verdadero espíritu del Evangelio. Pero si se concentran en lujos personales y en estructuras que solo buscan engrandecer la institución, entonces el dinero se transforma en el verdadero Dios al que se rinde culto. La tensión, por lo tanto, no se resolverá nunca de manera absoluta. Siempre habrá iglesias que sucumban a la tentación del capital y siempre habrá otras que resistan fielmente. Lo decisivo es la elección diaria de cada comunidad en vivir para el servicio o vivir para la acumulación. En esa elección se revela quién ocupa el trono, Dios o el dinero. Llegados a este punto, la pregunta ya no es solo una crítica hacia las instituciones religiosas, sino también una invitación a la reflexión personal, porque la iglesia no es únicamente un edificio ni una organización. La iglesia está compuesta por personas, por creyentes que deciden cada día cómo vivir su fe, y en esa vivencia cotidiana también aparece el dilema entre Dios y el dinero. Cada creyente, consciente o no, se enfrenta a esta elección. ¿Entregaré mis recursos y mi tiempo como un acto de generosidad sincera, o lo haré esperando una recompensa material? ¿Vivo la fe como un camino de servicio y humildad, o como una inversión que me garantice prosperidad? El riesgo de transformar a Dios en un medio para alcanzar riquezas es quizás la forma más sutil de idolatría. El mensaje central de Jesús sigue siendo un desafío incómodo: en donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Si nuestro tesoro está en los bienes materiales, inevitablemente nuestra fe se verá condicionada por ellos. Pero si el tesoro está en lo eterno, el dinero se convierte en una herramienta, nunca en un fin. Esa es la diferencia fundamental que debería marcar a una iglesia guiada por Dios y no dominada por el capital. Entonces, ¿qué domina realmente a la iglesia? La respuesta no puede darse en abstracto, dependerá de cada comunidad, de cada líder y de cada creyente. Hay templos que brillan con lujo pero carecen de compasión, y hay pequeños grupos que, sin recursos, transforman realidades enteras con amor y servicio. La diferencia no está en la cantidad de dinero, sino en la prioridad que se le da. Quizás el verdadero llamado no sea condenar indiscriminadamente, sino discernir, saber reconocer cuando la fe está siendo usada como negocio y cuando se mantiene como servicio. Aprender a distinguir entre el evangelio auténtico y la manipulación económica. Porque si algo está claro es que el dinero seguirá presente en la iglesia. Lo que marcará la diferencia es si ocupa el altar o si permanece como un simple instrumento al servicio de lo divino. Al final, cada uno de nosotros tiene que responder: ¿a quién sirvo yo? Esa es la pregunta que trasciende instituciones, épocas y estructuras. No se trata solo de señalar lo que ocurre en templos o en líderes, sino de mirar hacia adentro y decidir qué domina nuestro propio corazón: ¿Dios o el dinero en fe o negocio? ¿Servicio o acumulación? La respuesta personal a esa pregunta determinará, en última instancia, qué tipo de iglesia construimos y qué rostro de Dios mostramos al mundo.